Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para un vídeo un poco diferente, algo que nos sacó totalmente de nuestra rutina y que estamos súper emocionados de compartir con ustedes. Como ven en el título, hoy vamos a vivir una aventura inesperada junto a Ande y Kerem, y todo gracias a un paseo sorpresa en el parque. Así que abróchense los cinturones, pónganse cómodos, porque esto se va a poner bueno. Y antes de sumergirnos en esta historia, si todavía no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, y así no se pierden nada de lo que subimos. Bueno, ¿por dónde empezamos? La verdad es que todo surgió de una idea un poco loca, un capricho del destino, podríamos decir. Estábamos planeando un fin de semana tranquilo, algo relajado en casa, quizás ver alguna película o ponernos al día con lecturas pendientes. El ritmo frenético de la semana nos había dejado con ganas de paz y sosiego, de esos domingos perezosos en los que el mayor esfuerzo es decidir qué serie ver. Sin embargo, como bien saben, la vida a veces tiene otros planes, ¿verdad? Y en nuestro caso esos planes incluían un parque, un día precioso y sobre todo, la sorpresa que Ande tenía preparada para Kerem. El sábado por la mañana amaneció con una luz dorada que se filtraba por las persianas, prometiendo un día perfecto. El aire olía a limpio, a tierra mojada y a las primeras flores de primavera. Kerem, ajeno a todo, estaba sumergido en la lectura de un libro que lo había atrapado por completo, con una taza de café humeante a su lado. Se podría decir que estaba en su burbuja de confort. Y Ande, por otro lado, irradiaba una energía especial. En sus ojos brillaba esa chispa traviesa que ustedes ya conocen, esa mezcla de anticipación y un poquito de secreto, la señal inconfundible de que algo especial estaba por suceder. La verdad es que se mantuvo muy misteriosa toda la mañana, moviéndose con una discreción inusual, lo cual ya era un indicativo de que estábamos a punto de ser arrastrados a una de sus maravillosas travesuras. Llegó el momento clave de la sorpresa. Ande, con esa sonrisa pícara que desarma a cualquiera, se acercó a Kerem, quien seguía absorto en su lectura. Amor, le dijo con una dulzura que no dejaba lugar a dudas de que venía algo. ¿Qué tal si salimos a dar un paseo corto, solo para despejar la mente, disfrutar un poco del sol y del buen tiempo? Nada importante, solo aire fresco. Él, sin sospechar absolutamente nada, con esa confianza ciega que le tiene a ella, accedió encantado. Me parece una idea genial, respondió, cerrando el libro con un suspiro de satisfacción. Y ahí es donde empezó la magia, la transformación de un día cualquiera en una experiencia inolvidable. Salimos de casa y caminamos un poco por las calles, charlando de cosas triviales, del día a día, disfrutando del ambiente tranquilo de la mañana de sábado. Pero Ande, con esa maestría que la caracteriza, nos fue guiando sutilmente. No era un desvío brusco, sino una serie de giros aparentemente casuales que nos iban acercando, sin que Kerem se diera cuenta, hacia nuestro destino. A medida que nos acercábamos al parque se podía sentir una especie de expectación en el aire, una vibración sutil que anticipaba algo. Kerem, que siempre ha sido muy observador, empezaba a preguntar, con una curiosidad inocente pero creciente, ¿a dónde vamos exactamente? ¿Es este el camino a la cafetería que queríamos probar? Y Ande, con esa sonrisa enigmática, solo respondía con una frase que aumentaba el misterio: ya verás, te va a encantar. Confía en mí. Al entrar en el parque, lo primero que nos llamó la atención fue la cantidad de gente. No era una multitud abrumadora, de esas que te hacen sentir agobiado, sino más bien un ambiente festivo, vibrante y acogedor. Familias riendo, parejas paseando de la mano, grupos de amigos compartiendo un momento de ocio. El sol brillaba con fuerza, las hojas de los árboles bailaban al compás de la brisa y la melodía de una guitarra acústica llegaba desde algún rincón. Era el escenario perfecto para cualquier plan. Ande, con una determinación férrea pero con una calma que disimulaba su emoción, nos dirigió hacia una zona específica del parque que sinceramente no solemos frecuentar. Es una zona un poco más apartada, con árboles frondosos que crean una sombra acogedora. Y fue entonces al doblar un gran roble centenario cuando Kerem lo vio. Estaba a unos metros de distancia, un grupo de personas reunidas alrededor de algo que a primera vista parecía una especie de picnic organizado. Había manteles de cuadros de vivos colores extendidos sobre la hierba, cestas de mimbre rebosantes de comida, globos de colores flotando suavemente, y una música suave y romántica de fondo que invitaba a la relajación.
Era una escena sacada de una película romántica de esas que te hacen suspirar y nosotros estábamos justo en medio de ella. La reacción de Kerem fue impagable, uno de esos momentos que se quedan grabados en la memoria para siempre. Se quedó paralizado por un instante, sus ojos abiertos como platos, con una expresión de pura sorpresa, de asombro y sobre todo, de una felicidad desbordante en su rostro. Parecía que el tiempo se había detenido. Ande al verlo no pudo evitar soltar una carcajada, una risa contagiosa y llena de alegría. Se acercó a él, rodeó su cuello con sus brazos y le dio un beso tierno y lleno de significado. Sorpresa, le dijo su voz cargada de emoción. Él, aún procesando la magnitud del gesto, la abrazó con fuerza, su cuerpo temblando ligeramente de emoción. ¿Pero qué has hecho? Esto es increíble, Ande. No me lo esperaba para nada, exclamó su voz un poco ronca por la emoción. Y es que no era solo un picnic, era nuestro picnic. Ande había organizado todo, cada detalle. Desde la comida, que ella misma había preparado con esmero y que, como luego descubriríamos, estaba absolutamente deliciosa, hasta los pequeños guiños personales, como las flores silvestres que sabía que Kerem adoraba, y una playlist de música que recopilaba todas sus canciones favoritas. Era un gesto tan bonito, tan pensado, tan lleno de amor, que nos dejó a ambos sin palabras, con el corazón a rebosar. Y así, entre risas y abrazos, nos sentamos en uno de los manteles. La comida era un verdadero festín. Había bocadillos gourmet con ingredientes frescos y sabrosos, ensaladas vibrantes llenas de color y sabor, frutas de temporada jugosas y dulces, y por supuesto, el postre que Ande sabía que a Kerem le volvía loco, unas mini tartas de limón con merengue que parecían obras de arte. Mientras comíamos, charlábamos de todo y de nada, de la vida, de nuestros sueños, de las anécdotas que nos venían a la mente en ese ambiente tan relajado. La atmósfera era tan serena y feliz que sentías que el tiempo se detenía, que no había preocupaciones, solo el presente. Mirábamos a nuestro alrededor y veíamos a otras personas disfrutando de sus días en el parque, niños corriendo y jugando, parejas paseando de la mano, abuelos sentados en bancos observando el ir y venir. Era un recordatorio precioso de la belleza de las cosas simples de la vida, de esos momentos cotidianos que cuando los vivimos con plenitud, se convierten en tesoros. Después de comer con el estómago lleno y el corazón contento, decidimos dar un paseo por el parque. Queríamos aprovechar al máximo ese día tan especial, absorber cada segundo de esa experiencia única. Caminamos por senderos arbolados, sintiendo la frescura de la sombra y el susurro del viento entre las hojas. Nos sentamos junto a un estanque sereno, donde observamos a los patos nadar con elegancia y a los cisnes deslizarse majestuosamente sobre el agua. Kerem no dejaba de agradecer a Ande por la sorpresa, su voz rebosando gratitud. De verdad, no sé cómo lo haces, pero siempre consigues sacarme una sonrisa, incluso cuando creo que estoy en mi mejor momento de relajación. Esto es mucho más, le decía, mirándola con esos ojos que reflejaban todo el amor que sentía por ella. Y Ande, con esa humildad que la caracteriza, solo respondía con una sonrisa y un dulce: lo hago porque te quiero, Kerem. Verte feliz es mi mayor recompensa. Ver esa complicidad entre ellos, esa conexión tan profunda y genuina, es algo que nos inspira muchísimo y nos recuerda el poder del amor y la atención en una relación. Continuamos nuestro paseo y nos topamos con un rincón del parque que parecía sacado de un cuento de hadas, un jardín precioso, repleto de flores de todos los colores imaginables. Había rosas rojas intensas, tulipanes vibrantes, margaritas inocentes, lavanda fragante. Un espectáculo para los sentidos. Pasamos un buen rato allí, simplemente admirando la variedad de colores y fragancias, dejando que la belleza nos envolviera. Por supuesto, no pudimos evitar tomarnos algunas fotos, para inmortalizar este momento tan bonito y especial. Ande, con su ojo experto para capturar la belleza en cada detalle, se encargó de las mejores tomas, dirigiendo la luz y los ángulos con maestría. Kerem, por su parte, estaba en su salsa, disfrutando de la naturaleza en su máxima expresión y, sobre todo, de la compañía de Ande. Una de las cosas que más nos gustó de esta sorpresa, y que creo que es fundamental en cualquier experiencia memorable, fue la espontaneidad. No había planes rígidos, no había horarios estrictos que cumplir. Era simplemente dejarse llevar por el momento presente, disfrutar de la compañía mutua, de la conversación fluida, y de la belleza del entorno. A veces las mejores experiencias, las más auténticas y profundas, son las que no planeamos, ¿no creen?
Son esas que surgen de forma inesperada, que nos cogen por sorpresa y que nos recuerdan que la vida está llena de pequeñas maravillas, esperando a ser descubiertas. Y por supuesto, no faltaron los momentos de risas y juegos. Ande, siempre preparada para cualquier eventualidad, había traído una pequeña pelota de playa. Y así, entre el aroma de las flores y el murmullo de la gente, nos dedicamos a jugar un poco como si fuéramos niños, persiguiendo la pelota, pasándonosla de un lado a otro. Nos reímos a carcajadas, y esas risas se mezclaban con el sonido del viento entre los árboles, el canto de los pájaros y la música suave que seguía sonando de fondo. Era un momento de pura conexión y alegría, un instante en el que las preocupaciones del mundo exterior desaparecían por completo. La tarde avanzó lentamente y el sol, que había brillado con intensidad durante todo el día, empezó a descender en el horizonte. Su luz dorada tiñó el cielo de tonos naranjas, rosados y púrpuras, creando un espectáculo de colores digno de contemplar. Nos sentamos en un banco simplemente disfrutando de la vista, de la tranquilidad del momento con la brisa suave acariciando nuestros rostros. Fue un momento de reflexión, de gratitud por tenernos el uno al otro, por poder compartir experiencias tan bonitas y por la vida misma. Sentir esa paz interior, esa conexión profunda con uno mismo y con los demás, es algo invaluable. Al regresar a casa, la sensación de felicidad y satisfacción era palpable. Habíamos pasado un día increíble, lleno de amor, de sorpresas, de momentos espontáneos y de recuerdos que atesoraríamos para siempre. Esta experiencia, más allá del disfrute, nos recordó la importancia de tomarse un tiempo para uno mismo, para la pareja, para salir de la rutina y apreciar las cosas que realmente importan en la vida. Nos hizo darnos cuenta de que a veces, los mejores planes son los que no se planean, los que surgen de un impulso, de un gesto de amor, de la simple voluntad de hacer feliz a alguien. En resumen, este paseo sorpresa en el parque fue mucho más que un simple picnic. Fue una celebración del amor, de la amistad, de la vida. Fue un recordatorio de que los gestos más sencillos, los más pequeños detalles, pueden tener el impacto más grande en la vida de las personas. Ande, con su cariño, su dedicación y su increíble capacidad para hacer magia, creó un día perfecto para Kerem, y nosotros, como espectadores privilegiados, tuvimos la suerte de ser testigos de ello y de compartirlo con ustedes. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, familia. Espero de verdad que hayan disfrutado de este relato de la sorpresa de Ande a Kerem en el parque. Ha sido un placer compartir este momento tan especial con todos ustedes. Nos encanta poder traerles un pedacito de nuestras experiencias, de nuestras alegrías, y esperamos que les sirvan de inspiración para crear sus propios momentos mágicos, o simplemente para pasar un buen rato y evadirse un poco de la rutina. Ahora, me encantaría saber qué les ha parecido. ¿Han tenido alguna sorpresa parecida? ¿Qué les gustaría a ustedes organizar para alguien especial? ¿Hay algún lugar que consideren mágico para vivir una aventura inesperada? Déjenmelo todo en los comentarios aquí abajo, que nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a todas sus preguntas. Su opinión es súper importante para nosotros, nos ayuda a crecer y a crear contenido que realmente les interese. Y antes de que se vayan, les recuerdo lo que ya saben, pero que nunca está de más decir: si este vídeo les ha gustado, por favor, dejen un buen asterisco me gusta. Un simple clic en ese pulgar hacia arriba ayuda un montón a que el canal crezca, a que YouTube nos recomiende a más personas y a que más gente descubra nuestro contenido. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con quien creen que pueda disfrutar de esta historia de amor, de sorpresas y de momentos inolvidables. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos apoya enormemente. Dándole a la campanita, además, se aseguran de ser los primeros en enterarse de cada vez que subamos un vídeo nuevo, para que no se pierdan nada de lo que compartimos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevas aventuras y nuevas historias para compartir. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós.